El secreto que explotará las redes. Lo que nadie se atrevió a contar. Y no hablamos de lo que pasó en la pista, sino de la bomba que detonó Franco Colapinto apenas se bajó del coche Monza, un estruendo que dejó en evidencia la tensión insoportable que se vive dentro de Alpine. Si pensaste que el terremoto se había calmado, prepárate, porque el eco de sus palabras resonó con una fuerza demoledora que amenaza con hacer volar por los aires al equipo. Aquí te contamos el verdadero detrás de escena de la pelea, lo que el público no ve, y por qué este choque podría definir el futuro no solo del equipo, sino del propio Franco. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. La escena en el mítico circuito de Monza ya venía caliente. Recordá que el argentino no pudo participar en los Libres 1 porque fue sustituido por Paul Aron, un movimiento que ya había levantado polémica y que terminó siendo aún más cuestionado cuando el estonio protagonizó un trompo que dejó al equipo en una posición incómoda. El contraste entre la solidez de Franco y la fragilidad del monoplaza en manos de Aron ya era un tema de conversación en todo el paddock. Pero eso fue solo el aperitivo. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Lo más fuerte llegó cuando Franco se bajó del coche después de los Libres 2. Con un semblante serio y una calma que asusta, no se anduvo con vueltas y lanzó una serie de declaraciones que resonaron como martillazos en el ambiente ya cargado de Monza. No hubo gritos, ni gestos teatrales, solo una sinceridad brutal y directa. Colapinto no dudó en señalar lo que él considera una falta de confianza en su trabajo. Expresó que no entiende por qué se le aparta de sesiones clave en las que cada minuto en pista es oro. No estaba dispuesto a seguir aceptando decisiones que lo releguen y que pongan en riesgo su preparación, nos aseguró una fuente cercana al equipo. Esto, para un piloto en la cresta de la ola, es un verdadero baldazo de agua fría. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Por qué crees que Alpine lo está subestimando? La revelación interna. El mensaje oculto en cada palabra. Las palabras de Franco fueron mucho más que una simple queja. El argentino fue más allá y apuntó directamente a la gestión del equipo. Sin mencionar nombres, dejó entrever que hay intereses internos que pesan más que lo deportivo, algo que le preocupa profundamente. Para Colapinto, que siempre ha defendido la meritocracia y el trabajo en pista, ver cómo se priorizan movimientos políticos por encima del rendimiento es una señal peligrosa. Lo dijo con serenidad, pero con un tono que no dejaba dudas. Está cansado de que lo subestimen. Y aquí es donde todo cambió. Porque, sobre el trompo de Aron, Franco fue elegante, pero no dejó pasar la oportunidad de remarcar el contraste. Aseguró que entiende que los errores son parte del aprendizaje, pero recordó que él lleva meses trabajando duro para dar estabilidad y resultados al equipo. Entre líneas, lo que transmitió fue evidente. Si Alpine quería poner la prueba, lo que ocurrió en los Libres 1 dejó claro quién es el piloto que ofrece garantías y quién aún no está preparado para ese nivel de exigencia. Fue una estocada de gracia, un golpe bajo con guantes de seda. El ambiente en el box, tras estas declaraciones, se volvió eléctrico. Por fin lo ha dicho en público, murmuraban los mecánicos. Esa conexión entre piloto y trabajadores, que día a día ven el esfuerzo y el talento del argentino, se reforzó aún más después de sus palabras. Colapinto no solo habló por él, también puso voz a una incomodidad que existe dentro del garaje. Lo que antes eran rumores sobre tensiones internas con estas frases de Franco se transformaron en hechos. El argentino ya no estaba dispuesto a callar y dio un paso que muchos pilotos jóvenes no se atreven a dar: enfrentarse abiertamente al sistema cuando siente que está siendo tratado de manera injusta. El contraste. La figura de Gasly y la reacción del paddock. El contraste con Gasly es inevitable, y para muchos, doloroso. Mientras el francés se mantiene al margen de la polémica y protegido por Briatore, Franco demuestra carácter, pasión y valentía para decir lo que piensa. Esa diferencia, lejos de debilitarlo, lo engrandece a los ojos de los aficionados y de gran parte de la prensa. La percepción es clara: Colapinto no solo tiene talento, también tiene la personalidad de un líder que no se deja doblegar. Muchos aseguran que la guerra interna puede dividir a Alpine en dos, se escucha en los pasillos del paddock. Lo más sorprendente es que sus palabras no sonaron a queja, sino a advertencia. El paddock entero se hizo eco de la historia. Briatore, visiblemente molesto, se mostró incómodo con el hecho de que un piloto tan joven hablara de forma tan abierta. Su frialdad reflejaba la incomodidad de alguien que no esperaba que Colapinto tuviera el valor de exponer públicamente lo que muchos ya comentaban en privado. Gasly, en cambio, adoptó su ya habitual postura distante. Su lenguaje corporal lo delataba: sonrisas irónicas, actitudes de indiferencia y la sensación de que se sentía reforzado al ver a Franco en medio de la tormenta. Pero lo más fuerte llegó cuando el trompo de Aron, sin quererlo, se convirtió en el argumento principal de quienes defienden a Franco. Muchos aseguran que no se puede defender lo indefendible, y el error del joven estonio era precisamente eso.
Su nombre, sin buscarlo, quedó ligado a la maniobra de Alpine que, para muchos, busca frenar a Colapinto. Las altas esferas de la Fórmula 1, y no solo el equipo, empezaron a involucrarse en la polémica. Se hablaba de que Franco representaba una oportunidad de crecimiento en mercados clave y que ponerlo en riesgo era un error no solo deportivo, sino comercial. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que esta presión global obligará a Alpine a tomar una decisión? El terremoto mediático, el paddock en alerta y el ataque de los sponsors. La reacción no se limitó al paddock. En redes sociales, la polémica se convirtió en un fenómeno social imparable. Cientos de miles de videos en TikTok, Instagram y otras plataformas, con música épica, relataban la batalla de Franco contra la injusticia. Los seguidores más jóvenes, que conectan con la autenticidad, se sintieron representados por un piloto que no se deja doblegar. Se creó un movimiento global en defensa de Colapinto, que lo consolidó no solo como un piloto querido en su país, sino como una figura internacional capaz de movilizar a millones de seguidores en distintas partes del mundo. La Fórmula 1 como espectáculo también empezó a percibirlo. Sus responsables de marketing detectaron un pico de interés inusual en torno al nombre de Colapinto. Era evidente que el argentino representaba un imán de audiencia, y que cualquier intento de apartarlo sería contraproducente, no solo para Alpine, sino para toda la categoría. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Otros equipos, atentos al ruido mediático, empezaban a dejar caer comentarios en privado sobre la posibilidad de abrirle las puertas a Franco si Alpine cometía la torpeza de apartarlo. Esa posibilidad añadía más tensión a la directiva del equipo, que ahora se veía amenazada por perder a un diamante que podía brillar en otra escudería. La figura de Colapinto, lejos de verse dañada por la polémica, se engrandeció. Ahora no era solo el joven prometedor, era el piloto que se atrevía a enfrentarse a un sistema cuando sentía que no se le trataba con justicia. Y eso, en el negocio de la Fórmula 1, vale oro. Pero lo más fuerte llegó cuando los patrocinadores se sumaron a la tormenta. Ya no eran simples comentarios en privado. Empezaron a circular versiones de que algunas marcas estaban planteando seriamente revisar sus acuerdos con Alpine si el equipo continuaba con un manejo tan polémico de sus pilotos. Para una escudería en plena búsqueda de estabilidad financiera, esta amenaza era dinamita pura. Briatore intentó contraatacar con declaraciones ambiguas, asegurando que todo formaba parte del plan de desarrollo del equipo, pero esas palabras no convencieron a nadie. La contradicción era demasiado grande. Si realmente se trataba de un plan de desarrollo, ¿por qué siempre era Franco el sacrificado y nunca Gasly? Esa pregunta se repetía en cada medio, en cada tertulia y en cada comentario de los aficionados. La reacción de la FIA y el grito de un país entero. La polémica pronto dejó de ser un asunto interno de Alpine y se convirtió en tema de debate en toda la Fórmula 1. Figuras históricas del paddock, antiguos pilotos y hasta directivos de otras escuderías comenzaron a pronunciarse públicamente sobre el posible reemplazo de Colapinto por Paul Aron. Lo que Joe Saguard había filtrado ya no era un simple rumor, era el centro de una tormenta mediática que amenazaba con dejar a Alpine en ridículo frente al mundo. La prensa internacional hizo de la noticia su gran titular. En Inglaterra los análisis hablaban de una decisión absurda, en Italia de una traición a la afición y en España de un golpe a la credibilidad de Alpine. Y aquí es donde todo cambió. Las altas esferas de la Fórmula 1 no tardaron en involucrarse. El eco de las declaraciones de Franco Colapinto fue tan fuerte que llegó hasta los despachos de quienes velan por la imagen global del campeonato. No se trataba ya de una disputa interna de Alpine, sino de un asunto que amenazaba con manchar el espectáculo. Se hablaba de que Colapinto representaba una oportunidad de crecimiento en mercados clave y que ponerlo en riesgo era un error no solo deportivo, sino comercial. En Argentina el impacto fue mayúsculo. Programas de televisión, radios y portales digitales analizaron la noticia durante horas señalando que lo ocurrido era un ataque directo a uno de los deportistas más prometedores del país. El tema trascendió lo deportivo y se convirtió en una cuestión de orgullo nacional. Defender a Colapinto ya no era solo apoyar a un piloto, era proteger a un símbolo. El mundo entero miraba la pelea. Lo que comenzó como un movimiento de fans argentinos se había expandido a todo el mundo, creando una corriente global que denunciaba el favoritismo hacia Gasly y la intención de darle alas a Paul Aron a costa de Colapinto. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el poder de la gente obligará a Alpine a rendirse? La guerra interna y la seriedad de Colapinto. Dentro del garaje de Alpine, la situación alcanzó un punto crítico. Lo que hasta entonces eran tensiones disimuladas se convirtió en un ambiente enrarecido, imposible de ocultar. Las miradas cruzadas, los gestos de incomodidad y las conversaciones en voz baja revelaban que algo no estaba bien. Briatore, lejos de calmar el ambiente, reforzó aún más las jerarquías.
Sus comentarios sobre respetar al piloto principal se repetían constantemente, y aunque no mencionaba a Franco de forma directa, todos entendían a qué se refería. Esa insistencia en recordar quién debía mandar solo aumentaba el malestar entre quienes creían que Colapinto estaba demostrando en pista que no necesitaba favores, sino oportunidades justas. Conclusión: el futuro en vilo. La polémica había escalado a niveles insostenibles y cada día que pasaba Alpine quedaba más acorralada. Lo que Joe Saguard había filtrado sobre el posible ascenso de Paul Aron, las declaraciones de Colapinto y la reacción global se combinaron para crear una tormenta de consecuencias imprevisibles. En el centro de todo, Franco Colapinto emergía como la víctima injusta de un escándalo que parecía crecer cada día más. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando. Los fans, los patrocinadores y hasta figuras de peso en la FIA ya alzaron su voz. ¿Se atreverá Alpine a seguir menospreciando a su talento más grande? ¿Se rendirá a la evidencia y le dará a Franco el lugar que merece? La guerra no ha terminado. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? En definitiva, lo que Franco acaba de hacer no es solo dar declaraciones, es plantar cara a un sistema que quiere frenarlo y que ahora se encuentra con un piloto decidido a no rendirse. Suscríbete al canal, deja tu me gusta, y compartí este video con tus amigos que necesiten saber la verdad. Lo que nadie se animó a contar. El terremoto mediático que desató la filtración de Joe Saguard, la reacción explosiva de los fans y el silencio de Briatore no solo sacudieron el paddock, sino que obligaron a Alpine a tomar una decisión urgente. Si pensabas que la historia terminaba con las declaraciones de Franco Colapinto, prepárate, porque la verdadera batalla se libró a puertas cerradas, en reuniones secretas y en llamadas de madrugada que pusieron a la cúpula del equipo contra las cuerdas. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. La presión externa se convirtió en una avalancha. Lo que empezó como un rumor de un periodista, se transformó en una tormenta perfecta. Los patrocinadores, que hasta ahora solo miraban de reojo, pasaron a la acción. El impacto que genera Franco es incomparable, habrían comentado en conversaciones privadas, señalando que cualquier decisión que lo relegue sería un error comercial de proporciones gigantescas. En un deporte donde la visibilidad lo es todo, apartar al argentino era visto como un suicidio mediático. Para Alpine, que tanto busca estabilidad financiera, esta amenaza era dinamita pura. No se puede ir contra la corriente de millones de aficionados. Pero lo más fuerte llegó cuando el propio Briatore se vio acorralado. Fuentes internas aseguran que, en reuniones privadas, su frustración llegó al punto de la furia. Por un lado, tenía la lealtad a Pierre Gasly, el piloto con más experiencia en su equipo. Pero por el otro, la evidencia del trompo de Paul Aron y el apoyo masivo a Franco Colapinto era tan abrumadora que era imposible de defender. Estaba atrapado. Los datos de la telemetría, las presiones de los patrocinadores y la opinión pública lo acorralaban. Muchos aseguran que no se puede sostener lo insostenible, como cuentan los que estuvieron allí. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el dinero va a obligar a Briatore a cambiar de bando? El ajedrez de Briatore y la derrota silenciosa de Gasly. La figura de Gasly, mientras tanto, se desgastaba a cada día. Su silencio ya no era diplomático, era interpretado como una confesión de su complicidad con el sistema de favoritismo. La prensa y los aficionados no dejaban de recordar que mientras Colapinto demostraba carácter y Aron cometía errores, Pierre seguía protegido. Muchos aseguran que la guerra interna puede terminar dividiendo a Alpine en dos, y el público ya había elegido su bando. Para la comunidad, Gasly ya no era un piloto, era un símbolo del viejo sistema, y cada día su imagen se erosionaba más frente a la figura de un Franco Colapinto que no se callaba nada. Y aquí es donde todo cambió. Porque la propia dirección de la Fórmula 1, según trascendió en medios especializados, observaba con atención el caso. Colapinto había generado un fenómeno global y apartarlo sería un golpe directo al espectáculo. En un deporte que depende tanto de la emoción y de la conexión con los fans, ver a Alpine ignorando ese potencial era casi un acto de autodestrucción. La presión no venía solo del público, también empezaba a subir desde los despachos más altos. La pelota estaba en el tejado de Briatore. Los pilotos de la parrilla también reaccionaron, aunque con cautela. Algunos, sin nombrar directamente a Franco, hablaron de la importancia de dar continuidad a los talentos que demuestran en pista lo que valen. Si Alpine no sabe aprovecharlo, otros lo haremos, fue la frase que más ruido hizo y que circuló como pólvora en redes sociales. La interpretación era clara, Colapinto ya no es solo un talento joven, es un activo codiciado que cualquier escudería estaría dispuesta a recibir con los brazos abiertos. Con estas palabras, lo que parecía un simple rumor comenzó a tomar la forma de un movimiento de mercado real. Conclusión: el futuro en vilo.
La polémica había escalado a niveles insostenibles y cada día que pasaba Alpine quedaba más acorralada. Lo que Joe Saguard había filtrado, las declaraciones de Colapinto y la reacción global se combinaron para crear una tormenta de consecuencias imprevisibles. En el centro de todo, Franco Colapinto emergía como la víctima injusta de un escándalo que parecía crecer cada día más. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando. Los fans, los patrocinadores y hasta figuras de peso en la FIA ya alzaron su voz. ¿Se atreverá Alpine a seguir menospreciando a su talento más grande? ¿Se rendirá a la evidencia y le dará a Franco el lugar que merece? La guerra no ha terminado. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? En definitiva, lo que Franco acaba de hacer no es solo dar declaraciones, es plantar cara a un sistema que quiere frenarlo y que ahora se encuentra con un piloto decidido a no rendirse. Suscríbete al canal, deja tu me gusta, y compartí este video con tus amigos que necesiten saber la verdad.